La niebla española colgaba como sudarios funerarios en el crepúsculo de octubre de 1853, proyectando sombras serpenteantes a través de la plantación sombra de los robles, mientras los gritos perforaban el aire de Luisiana con la nitidez de cristal roto. Pero estos no eran los lamentos habituales de los trabajadores del campo encorvados bajo el látigo del capataz, ni los cantos rítmicos que surgían de las chozas cuando se curaba el tabaco y se desgranaba el algodón. Eran los gemidos angustiados de Isabella Beaumont, dueña de la gran mansión blanca que coronaba 1.500 hectáreas de suelo delta, empapado en sangre, mientras se retorcía en agonía de parto que ninguna dosis de láudano podía mitigar. Su quinto trabajo de parto en tantos años terminaba en la misma tragedia carmesí que había reclamado a sus 4 infantes previos. Cada pequeña vida se extinguía antes de poder tomar suficiente aliento para llorar. En las chozas de los esclavos, a 80 metros de la casa principal, pero separados por un océano de crueldad y indiferencia calculada, Mama Serafina presionaba sus palmas curtidas contra las paredes ásperas de su cabaña de troncos, y sentía el temblor de la muerte reverberar a través de los mismos cimientos de la plantación, como réplicas de un terremoto. La mujer a la que llamaban la mejor partera en 4 condados, aunque nunca a su cara, porque era propiedad en lugar de profesional, bien mueble, cuyas habilidades aumentaban su valor monetario en vez de su dignidad humana, cerraba sus ojos de obsidiana y susurraba palabras en una lengua que precedía a los campos de algodón de Luisiana por milenios. Sílabas que cargaban el dolor acumulado de ancestros que habían cruzado océanos en cadenas, pero que de alguna manera preservaron su conocimiento sagrado en las cámaras ocultas de la memoria genética. Esa noche, no sería convocada para salvar a otro heredero Beaumont. Esa noche, su antigua ama probaría el néctar amargo de la pérdida que Serafina había sido obligada a tragar demasiadas veces para contarlas. Conocería la agonía específica de ver la vida drenar de los ojos de un niño, mientras era impotente para prevenirlo. La ironía no se le escapaba. La mujer que sangraba sobre sábanas de seda en el dormitorio principal había una vez alabado las manos curativas de Serafina ante damas de la sociedad de Nueva Orleans. Se había jactado de su milagrosa negra, que podía curar desde la tisis hasta la fiebre puerperal, con raíces y remedios que los doctores blancos no comprendían. Lo que Isabella Beaumont no sabía, lo que nunca podría captar a través del velo de su ignorancia privilegiada, era que las mismas manos que una vez habían salvado a su primogénito de los abrazos ardientes de la escarlatina ahora portaban el poder para asegurar que ningún niño Beaumont respirara lo suficiente para heredar los pecados de su padre o la ceguera voluntaria de su madre ante el sufrimiento humano. La plantación era tan productiva que un solo acre podía generar ganancias suficientes para comprar 4 esclavos de primera en los mercados de Nueva Orleans. La casa principal se elevaba como un templo a la prosperidad sureña y a la explotación humana. Sus 24 columnas corintias relucían en un blanqueo perpetuo que manos esclavizadas renovaban cada primavera. Sus galerías envolventes ofrecían vistas dominantes de campos que se extendían hasta el horizonte, como mares verdes salpicados por las espaldas encorvadas de ganado humano. 52 almas laboraban en cautiverio para mantener este monumento a la riqueza construido sobre trabajo robado. Sus vidas se medían no en años o felicidad, sino en balas de algodón y rendimientos de tabaco. Su valor se calculaba no en humanidad o sueños, sino en cuotas de cosecha y precios de mercado, que fluctuaban con los commodities en ciudades distantes. La mansión en sí era una obra maestra de arrogancia arquitectónica, diseñada por un arquitecto de Nueva Orleans, que había estudiado palacios europeos y adaptado su grandeza para acomodar las necesidades únicas de la sociedad plantacionera. La fachada frontal presentaba un pórtico de doble altura, sostenido por columnas masivas talladas en piedra caliza de Luisiana, cada una representando meses de labor esclava para extraerla, transportarla e instalarla. Ventanas del piso al techo se abrían a galerías que capturaban brisas vespertinas, mientras proporcionaban puntos elevados para observar operaciones de campo y detectar cualquier signo de inquietud entre los esclavos. El interior ostentaba tallados en caoba hechos a mano por artesanos esclavizados cuyas habilidades se habían desarrollado a través de generaciones de aprendizaje forzado, candelabros de cristal importados de Francia y mantenidos por sirvientes domésticos que podían ser azotados por dejar huellas en el vidrio, y alfombras persas que absorbían los pasos de visitantes que venían a admirar el éxito de la familia Beaumont sin cuestionar su costo humano. En la cima de esta pirámide humana se sentaba el coronel Theodore Beaumont,
un hombre cuyos rasgos tallados en granito y ojos azul hielo reflejaban la calcificación moral que 3 generaciones de propiedad esclava habían producido en su linaje. Su abuelo Ezequiel había tallado la civilización del desierto con mano de obra esclava y precisión militar, estableciendo la disciplina brutal que definiría el carácter de sombra de los robles por décadas. Su padre, Nathaniel, había multiplicado ese legado a través de expansión despiadada y programas de cría estratégica que trataban a las mujeres esclavizadas como ganado, su capacidad reproductiva vista como otro activo a maximizar para ganancias. Theodore heredó no solo vasta riqueza, sino una creencia inquebrantable en su derecho divino a poseer, usar y disponer de seres humanos como le placiera, una convicción reforzada por instrucción religiosa que presentaba la esclavitud como el plan de Dios para civilizar razas inferiores y teoría económica que justificaba la servidumbre humana como ley natural. La rutina diaria del coronel reflejaba la atención meticulosa al detalle que requería la gestión exitosa de una plantación. Se levantaba antes del amanecer para inspeccionar las chozas de esclavos en busca de signos de enfermedad, intentos de escape o actividades prohibidas, como aprender a leer o practicar rituales religiosos africanos. El desayuno se consumía mientras revisaba informes del capataz que detallaban la productividad, actitud y potencial de rebelión de cada persona esclavizada. Las horas matutinas se pasaban en la oficina de la plantación, una habitación espartana forrada de libros de contabilidad que reducían vidas humanas a columnas de números, precios de compra, costos de mantenimiento, mediciones de productividad y valores proyectados de reventa. Realizaba correspondencia comercial con traficantes de esclavos, factores de algodón y otros plantadores mientras escuchaba el cuerno del capataz que señalaba el inicio del trabajo de campo y el chasquido de látigos que alentaba la motivación adecuada. Isabella Beaumont, nacida en la familia Dufresne de Nueva Orleans, se había casado en sombra de los robles con nociones románticas de la vida plantacionera, extraídas de novelas y chismes de sociedad que retrataban la esclavitud como una institución benevolente, donde sirvientes agradecidos vivían en armonía con sus amos cariñosos. La realidad resultó más dura que la ficción, pero se adaptó con la ceguera selectiva que la riqueza y la posición social requerían y habilitaban. Aprendió a ignorar los gritos que flotaban desde las chozas de esclavos durante sesiones de castigo, a descartar el parecido sospechoso entre ciertos niños de raza mixta y su esposo, a ver a las personas esclavizadas que peinaban su cabello, preparaban sus comidas y limpiaban sus habitaciones como extensiones del mobiliario, útiles, necesarias pero fundamentalmente invisibles como seres humanos con sus propias esperanzas, miedos y capacidad para sufrir. Su transformación de novia ingenua a participante cómplice en la opresión sistemática había sido gradual pero exhaustiva. El shock inicial al presenciar un azotamiento público evolucionó a aceptación resignada, luego a participación activa en la guerra psicológica que requería la disciplina plantacionera. Aprendió a usar elogios y castigos como herramientas para manejar sirvientes domésticos, a explotar lazos familiares amenazando con vender niños si los padres mostraban signos de rebelión, a mantener su autoridad a través de despliegues calculados de poder arbitrario que recordaban a todos su completa dependencia de sus caprichos. Para cuando comenzó a tener hijos propios, Isabella había internalizado la asunción fundamental del sistema plantacionero, que las vidas blancas poseían valor infinito, mientras que las vidas negras valían solo lo que podían producir en labor u offspring. Las jerarquías de la sociedad plantacionera eran tan rígidas como el hierro, y tan complejas como telarañas, con cada nivel diseñado para prevenir solidaridad entre los oprimidos, mientras maximizaba productividad y control. Los esclavos domésticos ocupaban un terreno precario entre los campos y la libertad, concedidos pequeños privilegios como ropa mejor, comida superior y exención del trabajo físico más duro, a cambio de lealtad completa a la familia blanca y disposición a informar sobre compañeros esclavos que mostraban signos de descontento. Los trabajadores de campo soportaban las condiciones más duras, pero encontraban fuerza en números y sufrimiento compartido, desarrollando sus propias redes subterráneas para distribuir comida, compartir noticias y proteger a los miembros más vulnerables de su comunidad de los peores excesos de la brutalidad del capataz. En el fondo de esta jerarquía invertida estaban aquellos que habían caído en desgracia, los rebeldes que habían sido quebrados pero no matados, los heridos que ya no podían realizar trabajo completo, pero seguían siendo valiosos para mantener, los ancianos cuyas décadas de servicio les habían ganado subsistencia básica,
pero no seguridad genuina o respeto. Su mera existencia servía como advertencia a otros sobre las consecuencias de la resistencia, mientras demostraba la capacidad del sistema plantacionero para crueldad calculada, que se detenía justo antes de destruir propiedad valiosa. Estos almas olvidadas rondaban los márgenes de la vida plantacionera como fantasmas vivientes, recordatorios de que la aparente estabilidad del sistema descansaba en una base de terror que podía reafirmarse en cualquier momento. En este infierno cuidadosamente construido había nacido Serafina, alrededor del año 1805, aunque nadie se molestó en registrar la fecha exacta del arribo de una niña esclava, ya que tales nacimientos representaban activos potenciales en lugar de adiciones celebradas a familias amorosas. Su madre, Nala, había sido arrancada de su tierra natal en lo que se convertiría en Ghana, vendida en mercados de esclavos de Nueva Orleans con otro cargamento humano, y transportada a Luisiana, llevando recuerdos de sabiduría ancestral que ardían como brasas ocultas en su corazón. Nala pasó a su hija no solo conocimiento práctico de qué raíces podían curar y cuáles matar, sino una comprensión más profunda de que los espíritus de sus ancestros habían cruzado el Atlántico en las bodegas de barcos esclavistas, que los viejos dioses aún velaban por sus hijos desplazados desde reinos invisibles a los ojos de los amos blancos, que la justicia podría llegar a través de canales que operaban más allá del alcance de la ley terrenal o la autoridad humana. La infancia de Serafina terminó abruptamente a los 9 años cuando su madre murió de fiebre, o quizás de corazón roto, pues los dos eran a menudo indistinguibles entre personas esclavizadas, cuyos espíritus eran sistemáticamente aplastados por exposición diaria a crueldad casual y deshumanización deliberada. La muerte de Nala dejó atrás más que una niña huérfana. Legó lecciones crípticas sobre poder que fluía a través de ciertas líneas de sangre, como ríos subterráneos, responsabilidad que venía con dones de curación y visión, y el terrible precio que a veces debía pagarse para equilibrar escalas de justicia cósmica, cuando la ley humana fallaba en proporcionar reparación por generaciones de sufrimiento acumulado. La niña de 9 años aprendió a esconder sus habilidades crecientes detrás de una máscara de complacencia servil, a hablar en el inglés roto esperado de los trabajadores de campo, mientras su mente trabajaba en lenguas más antiguas que el cristianismo, a aparecer simple e inofensiva, mientras absorbía conocimiento que un día remodelaría el destino de todos los que vivían bajo la sombra de los robles. Para su 25º año, Serafina se había establecido como la sanadora no oficial de la plantación y ancla espiritual, la que era llamada cuando los doctores blancos resultaban inútiles y la muerte acechaba las chozas como un predador hambriento en busca de presas fáciles. Entregaba bebés con manos que parecían canalizar gracia divina, guiando nuevas almas con seguridad a un mundo que intentaría aplastar su humanidad desde su primer aliento. Curaba fiebres que deberían haber sido fatales usando combinaciones de hierbas y técnicas espirituales que desafiaban explicación médica, pero producían resultados que incluso capataces escépticos no podían negar. Reparaba huesos con cataplasmas que aceleraban la curación más allá de límites naturales y trataba heridas que la infección debería haber reclamado. Su toque llevaba propiedades que trascendían la medicina física para abordar trauma espiritual y emocional que acompañaba la lesión física en un sistema diseñado para romper espíritus humanos junto con cuerpos humanos. La comunidad esclavizada susurraba que había heredado el don de su madre, que podía hablar con plantas y animales en sus propios idiomas, que poseía secretos que los viejos habían traído de África antes de que el pasaje medio dispersara a su gente como semillas en suelo hostil. Venían a ella no solo por curación, sino por esperanza, porque en su presencia vislumbraban algo que sus amos nunca podrían tocar o entender, el poder perdurable del legado ancestral que sobrevivía a pesar de intentos sistemáticos de borrar toda traza de identidad y tradición espiritual africana. Su cabaña se convirtió en un santuario no oficial, donde almas traumatizadas podían encontrar paz momentánea, donde madres llorando hijos vendidos podían expresar duelo sin miedo a castigo, donde el dolor colectivo de la comunidad podía ser reconocido y compartido en lugar de sufrido en aislamiento. La familia blanca notó sus habilidades solo cuando probaron útiles para sus propios intereses,
viendo sus habilidades como mejora de propiedad valiosa, en lugar de expresiones de profundo don espiritual que la conectaba a poderes más allá de su comprensión. Cuando el joven amo Julian casi muere de escarlatina a los 6 años, ardiendo con temperatura que amenazaba cocer su cerebro en su cráneo, fue la intervención de Serafina la que lo sacó del umbral de la muerte a través de técnicas que combinaban medicina herbal con prácticas espirituales que el predicador baptista de la plantación habría condenado como brujería. Cuando Isabella Beaumont sufrió un embarazo difícil con su primer hijo, complicado por posicionamiento que debería haber matado a ambos madre e hijo, las manos hábiles de Serafina guiaron al infante con seguridad al mundo, preservando la vida de la madre y su fertilidad futura. Los padres agradecidos le concedieron pequeñas libertades como recompensa por estos servicios, una cabaña propia en lugar de cuartos compartidos, permiso para atender un jardín de hierbas curativas que otros esclavos tenían prohibido acercarse, exención de trabajo de campo durante temporadas de cosecha, cuando cada mano disponible típicamente era presionada al servicio de recolectar algodón. La alababan públicamente mientras aseguraban en privado que entendiera su lugar en su mundo rígidamente estructurado, que sus dones existían solo para su beneficio y podían ser revocados en cualquier momento si mostraba signos de independencia o ingratitud. Estos privilegios condicionales crearon una dinámica psicológica compleja donde el estatus elevado de Serafina entre comunidades blancas y negras dependía de su continua disposición a servir a amos que veían sus talentos como formas particularmente valiosas de propiedad en lugar de expresiones de dignidad humana dignas de respeto. Pero la gratitud tiene límites cuando existe dentro de sistemas diseñados para negar la humanidad fundamental de quienes proporcionan servicio. Y esos límites fueron probados repetidamente mientras Serafina presenciaba atrocidades que la perseguirían en sueños por décadas y lentamente transformarían su don curativo en algo mucho más peligroso. Vio a adolescentes vendidas lejos de sus madres para saldar deudas de juego, sus gritos angustiados resonando a través de los terrenos de la plantación, mientras eran cargadas en carretas rumbo a mercados distantes, donde su juventud y fertilidad comandarían precios premium. Vio a hombres fuertes quebrados por azotes de 100 latigazos por crímenes tan menores como aprender a leer o hablar sin permiso. Sus espaldas transformadas en mapas topográficos de cicatrices elevadas que les recordarían diariamente su impotencia. Sostuvo niños moribundos cuyo único pecado era nacer en cautiverio, sus pequeños cuerpos sucumbiendo a enfermedades que nutrición adecuada y cuidado médico podrían haber prevenido, pero que márgenes de ganancia hacían inasequibles para propiedad humana. Cada injusticia tallaba canales más profundos en su alma, creando espacio para algo más oscuro que la curación, para enraizarse y florecer en suelo fertilizado por duelo y rabia acumulados. La transformación fue gradual, casi imperceptible al principio, pero constante como la erosión que eventualmente remodela paisajes enteros a través de aplicación persistente de fuerzas aparentemente menores. Su toque curativo permanecía tan gentil como siempre, su conocimiento de remedios herbales tan extenso como antes. Pero aquellos con ojos entrenados para ver más allá de apariencias físicas comenzaron a notar cambios sutiles, la forma en que los pájaros caían en silencio cuando ella pasaba, cómo su sombra parecía moverse independientemente de su cuerpo a la luz de vela, el hecho de que ciertas plantas en su jardín crecían en patrones que desafiaban la ley natural, mientras otras se marchitaban a su acercamiento, a pesar de condiciones óptimas de crecimiento. El punto de quiebre llegó en el verano de 1852, cuando el calor de Luisiana se elevaba del suelo delta, como el aliento del infierno mismo, y la propia hija de Serafina, nacida de una unión con Elias el herrero, que había sido bendecida por espíritus ancestrales y no por ceremonia cristiana, fue vendida a un comerciante rumbo a plantaciones de azúcar de Baton Rouge donde los niños trabajaban hasta morir y la muerte llegaba rápidamente a aquellos demasiado pequeños para cumplir cuotas brutalmente imposibles. Pequeña Amara tenía solo 7 años, sus deditos aún suaves por la infancia en lugar de callosos por el labor, cuando las deudas de juego del coronel Beaumont y pérdidas en especulación de algodón crearon una escasez de efectivo que solo podía resolverse liquidando activos humanos, independientemente de los lazos que unían familias o las promesas que una vez parecieron sagradas. La transacción ocurrió un miércoles por la mañana cuando el calor ya era opresivo al amanecer y el aire temblaba con humedad que hacía que respirar se sintiera como ahogarse en cámara lenta.
Serafina había estado trabajando en su jardín de hierbas, atendiendo plantas medicinales que crecían con vigor inusual bajo su cuidado, cuando oyó la voz de su hija llamándola desde la dirección de la casa principal. El sonido llevaba notas de confusión en lugar de distress. A Amara le habían dicho que iba de viaje, que vería lugares nuevos y conocería amigos nuevos, que su mamá la uniría pronto en un lugar maravilloso donde las niñitas podían jugar, en lugar de trabajar en campos de algodón desde el alba hasta el anochecer. Pero cuando Serafina alcanzó el camino circular, donde la niebla española creaba sombras de catedral alrededor de la entrada de la mansión, encontró a su niña parada junto a una carreta que apestaba a miseria humana, el olor de cuerpos sin lavar, heridas sin tratar y desesperación tan profunda que se había convertido en presencia física. El comerciante, un hombre delgado cuyos ojos tenían el vacío peculiar que viene de ver seres humanos como commodities para comprar y vender como ganado o muebles, estaba completando papeleo con el coronel Beaumont, mientras Amara estaba desconcertada entre un grupo de otras personas esclavizadas, cuyas familias habían sido destrozadas para satisfacer obligaciones financieras de hombres blancos. El momento en que Serafina entendió lo que pasaba, el mundo alrededor de ella se volvió foco cristalino que quemó cada detalle permanentemente en su memoria. Podía ver gotas individuales de sudor en la frente del comerciante, contar los hilos en el simple vestido de algodón de su hija, oír el sonido de su propio latido del corazón resonando como trueno en sus oídos. El tiempo parecía ralentizarse mientras corría hacia la carreta, sus pies moviéndose a través de aire que se había vuelto espeso como melaza, su voz gritando en lenguas que precedían la existencia de Luisiana, mientras palabras de poder aprendidas de su madre se derramaban de sus labios en incantación desesperada. «Amarán, Amara, mi bebé, ven a mamá». Las palabras se arrancaban de su garganta como fragmentos de su alma, siendo rasgados por garras invisibles. Alcanzó la carreta justo cuando el comerciante se preparaba para partir, justo cuando la manita de su hija era levantada para decir adiós al único hogar que había conocido. Por un momento terrible, los ojos de madre e hija se encontraron a través del espacio que separaba la crueldad casual de la esclavitud de su finalidad absoluta, y Serafina vio en la mirada de Amara el reconocimiento amaneciente de que esto no era aventura, sino abandono, no separación temporal, sino pérdida permanente. Cayó de rodillas junto a la rueda de la carreta, sus manos alcanzando los dedos de su hija, mientras el comerciante maldecía y el coronel Beaumont observaba con la fría desapasión de un hombre que había presenciado tales escenas, incontables veces sin permitir que penetraran su indiferencia, cuidadosamente construida al sufrimiento humano. «Por favor», susurró Serafina, luego gritó, luego suplicó en cada lengua que conocía, ofreciéndose en lugar de Amara, prometiendo trabajar sin descanso o queja por el resto de su vida, jurando por tumbas de ancestros que nunca más practicaría artes curativas, que la habían hecho valiosa para mantener, si solo perdonaban a su niña. Pero el coronel Beaumont necesitaba efectivo más que otra mano de campo, y una niña sana de 7 años traería precios premium en mercados de Baton Rouge, donde dueños de plantaciones de azúcar pagaban extra por niños lo suficientemente jóvenes para ser entrenados en tareas especializadas que requerían dedos pequeños y mentes flexibles no aún quebradas, por años de abuso sistemático. La transacción había sido completada, el dinero contado, el papeleo firmado en tinta que bien podría haber sido mezclada con la sangre de Serafina por todo el dolor que representaba. La propiedad legal de Amara había pasado de un hombre blanco a otro en minutos, reduciendo 7 años de amor maternal a una línea en libros contables que medían márgenes de ganancia en lugar de heartbreak humano. El látigo del comerciante chasqueó como disparo mientras la carreta se ponía en movimiento, ruedas aplastando grava que sonaba como huesos rompiéndose bajo su peso. Los llantos de Amara comenzaron cuando la confusión evolucionó a terror y culminó en el lamento destructor de alma de una niña que entiende que el amor de su madre es impotente contra fuerzas, más allá de comprensión o resistencia. «Mamá, mamá, no dejes que me lleven. Mamá, ayúdame». Las palabras siguieron a la carreta por el camino arbolado como ecos de condenación, volviéndose más débiles con la distancia, pero de alguna manera más devastadoras al desvanecerse en memoria, que se reproduciría en la mente de Serafina por el resto de su vida natural. Serafina permaneció de rodillas en la grava mucho después de que la carreta desapareciera, más allá de las rejas de hierro forjado de la plantación, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían emerger de profundidades previamente desconocidas para la experiencia humana.
Las otras personas esclavizadas que habían presenciado la escena se quedaron en silencio respetuoso, entendiendo que duelo de tal magnitud requería espacio para expandirse sin interferencia. Qué palabras de consuelo serían no solo inadecuadas, sino de alguna manera blasfemas ante pérdida tan completa que desafiaba los mismos cimientos de fe y esperanza que hacían posible la supervivencia. Esa noche, mientras la oscuridad de Luisiana se asentaba sobre sombra de los robles como un sudario tejido de niebla española y zorro acumulado, Serafina se arrodilló en el cementerio de esclavos, donde la tumba sin marcar de su madre yacía bajo suelo que había absorbido lágrimas y sangre de generaciones. Presionó sus palmas contra tierra que contenía los huesos de incontables almas esclavizadas que habían muerto lejos de sus hogares ancestrales, que habían sido negadas incluso la dignidad de ritos funerarios adecuados o lápidas que preservaran sus nombres para generaciones futuras, recordar y honrar. Las palabras que salieron de sus labios esa noche no eran oraciones en ningún sentido que la teología cristiana reconocería, sino invocaciones que alcanzaban atrás a través de memoria genética a reinos africanos cuyas tradiciones espirituales habían sobrevivido el pasaje medio, ocultas en corazones y mentes de gente que entendía que algún conocimiento era demasiado precioso para ser destruido por el asalto sistemático de la esclavitud a la identidad cultural. Llamó a ancestros cuyos nombres habían sido prohibidos, pero cuyos espíritus permanecían accesibles a aquellos que conocían los protocolos adecuados, que podían ofrecer los sacrificios correctos, que estaban dispuestos a pagar los precios que tal intervención requería. Mamá Nala susurró en la oscuridad que parecía pulsar con presencias invisibles. Necesito el poder del que me hablaste, el poder que viene cuando la injusticia alcanza el punto donde incluso la paciencia de los ancestros se agota. Me quitaron a mi bebé, mamá. Tomaron a mi niñita y la vendieron como si fuera una mula o un mueble. No puedo curar este dolor. No puedo arreglar este mundo roto con hierbas y bondad. Necesito algo más fuerte, algo que pueda alcanzar a través de tiempo y distancia para equilibrar escalas que han estado inclinadas hacia la crueldad por demasiadas generaciones para contarlas. La respuesta vino no en palabras, sino en sensaciones que comenzaron como calor extendiéndose a través de sus manos y evolucionaron a energía que parecía reestructurar su misma composición celular. Sintió presencia ancestral fluyendo en su cuerpo como agua, llenando un recipiente vacío, llevando consigo conocimiento que su mente consciente nunca había poseído, pero que su herencia genética reconocía tan familiar como respirar. Este era el poder del que su madre había susurrado en conversaciones de medianoche, el don que venía con terrible responsabilidad y exactaba costos que podían bancarrotar almas no preparadas para su magnitud. Mientras el amanecer rompía sobre los campos de algodón de Luisiana, pintando el cielo en tonos rojos que parecían proféticos en lugar de meramente meteorológicos, Serafina se levantó de la tumba de su madre, transformada en formas que no se harían completamente aparentes por meses. El don curativo que había definido su existencia aún estaba presente, pero se había unido a algo mucho más peligroso: la capacidad de canalizar rabia ancestral en aplicaciones enfocadas de fuerza espiritual que podía remodelar la realidad según principios de justicia cósmica en lugar de ley humana. La primera manifestación de sus habilidades transformadas ocurrió 4 semanas después de la venta de Amara, cuando Isabella Beaumont anunció su último embarazo a un hogar que había aprendido a recibir tales noticias con optimismo cauteloso en lugar de celebración. Embarazos previos habían sido exitosos, produciendo niños sanos que crecían en herederos entitled que sus padres esperaban. Pero este embarazo se sintió diferente desde sus etapas más tempranas, sombrado por complicaciones que doctores blancos no podían explicar e influencias espirituales que no podían detectar. Isabella comenzó a experimentar sueños que featured diosas africanas que hablaban en lenguas que no entendía, pero de alguna manera comprendía perfectamente. Visiones de niños que se veían como Amara, llorando por madres que nunca las verían de nuevo. Pesadillas donde su propio hijo nonato era vendido en subasta mientras ella observaba impotente desde detrás de barreras invisibles que le impedían intervenir. Se despertaba de estos tormentos nocturnos con síntomas físicos que ninguna atención médica podía aliviar, náuseas tan severas que no podía retener comida por días, dolores de cabeza que se sentían como picos de hierro clavados en su cráneo, y un sentido persistente de que algo malevolente crecía dentro de su útero
junto al bebé que llevaba. El embarazo progresó a través de etapas cada vez más ominosas, que parecían burlarse del proceso natural de crear vida. El cuerpo de Isabela se hinchaba con fluido que hacía el movimiento difícil y la respiración laboriosa, pero el crecimiento del bebé parecía atrofiado, a pesar de su abdomen expandiéndose. Patadas que deberían haber sido fuertes suficientes para sentirse a través de su vestido, eran débiles e irregulares, como si el niño careciera de la vitalidad que requería desarrollo saludable. Lo más disturbing de todo eran los momentos en que sentía cierto de que algo más se movía dentro de ella, algo que no tenía negocio estando allí, algo que se sentía frío y hostil y fundamentalmente equivocado. Serafina atendió a Isabela durante este embarazo, como había hecho en previos, sus manos curativas tan gentiles como siempre, su conocimiento de remedios herbales tan extenso como antes, pero ojos observadores podrían haber notado cambios sutiles en su demeanor, la forma en que sonreía al discutir las perspectivas del bebé, cómo su toque parecía calmar las ansiedades superficiales de Isabela, mientras de alguna manera intensificaba miedos más profundos, el hecho de que sus remedios proporcionaban alivio temporal, mientras aseguraban que problemas subyacentes continuaran empeorando. Ya no estaba simplemente curando, estaba orquestando un asalto espiritual que demostraría a la familia Beaumont lo que se sentía perder algo precioso e irreemplazable. El nacimiento, cuando finalmente llegó en octubre de 1853, fue atendido por complicaciones que deberían haber sido fatales para tanto madre como niño, pero de alguna manera se detuvieron justo antes de causar muerte, que habría terminado la campaña de Serafina, antes de que pudiera lograr su potencial completo. Isabela laboró por 40 horas en agonía, que parecía diseñada para infligir máximo trauma psicológico, mientras preservaba su habilidad para soportar experiencias similares en el futuro. El bebé, cuando finalmente emergió, vivió justo lo suficiente para tomar 15 respiraciones antes de sucumbir a condiciones que la medicina blanca no podía diagnosticar o tratar. Mientras los gritos de Isabela resonaban a través de los terrenos manicure de Sombra de los Robles esa noche de octubre, Serafina se paró en la puerta de su cabaña y sonrió con satisfacción que se sentía tan fría como escarcha de enero. Esto era solo el comienzo, el movimiento de apertura en una sinfonía de Sorrow que tocaría hasta que cada miembro del linaje Beaumont hubiera experimentado pérdida proporcional al sufrimiento que habían infligido en incontables familias esclavizadas. Los mecánicos espirituales de su maldición operaban a través de canales que el entendimiento blanco no podía detectar ni comprender. Había tejido sus intenciones en la tela de la realidad misma, creando conexiones entre su voluntad y el linaje Beaumont que persistirían a través de tiempo y distancia, independientemente de proximidad física o conciencia consciente. Cada embarazo sería asombrado por espíritus ancestrales que recordaban sus propios hijos robados. Cada nacimiento sería contestado por fuerzas que demandaban pago por siglos de injusticia acumulada. Cada intento de continuar la línea familiar sería encontrado con resistencia sobrenatural que crecía más fuerte en lugar de más débil con cada generación pasando. Pero los fallos reproductivos de Isabela eran meramente la manifestación más obvia de cambios que eventualmente abarcarían cada aspecto de la existencia Beaumont. Serafina había maldecido no solo su habilidad para tener hijos, sino su capacidad para encontrar paz, prosperidad o felicidad en cualquier forma. Su riqueza se volvería amarga en sus bocas. Su posición social se convertiría en fuente de ansiedad en lugar de orgullo. Sus mismos sueños serían invadidos por visiones de la gente que habían agraviado y los niños que habían robado. La maldición crecería como cáncer a través de su linaje, asegurando que cada generación sucesiva heredara no solo riqueza material, sino una carga cada vez más pesada de deuda espiritual, que eventualmente consumiría todo lo que sus ancestros habían construido. Mientras el invierno se asentaba sobre los campos de algodón de Luisiana, e Isabela se retiraba a sus habitaciones para llorar otro niño perdido en el aislamiento que la sociedad blanca demandaba de madres bereaved, Serafina comenzó preparaciones para los trabajos más profundos que transformarían su vendetta personal en justicia cósmica que resonaría a través de la eternidad. Los espíritus de sus ancestros habían oído su grito por ayuda y estaban preparados para concederle poder suficiente para equilibrar escalas que habían estado inclinadas hacia injusticia por demasiado tiempo. El precio sería alto, su humanidad individual sacrificada para convertirse en instrumento de fuerzas más grandes y terribles que venganza personal, pero ya había perdido todo lo que hacía la vida valer la pena.
Ahora aseguraría que sus opresores aprendieran lo que tal pérdida se sentía. Una generación a la vez, el equinoccio de otoño de 1855 llegó con precisión celestial, que parecía orquestada por fuerzas más allá de comprensión mortal, el eje de la Tierra inclinándose hacia oscuridad con inevitabilidad matemática, que reflejaba la transformación espiritual consumiendo sombra de los robles como fuego lento. Por 3 años desde que el quinto hijo de Isabela había tomado su aliento final, en esa cámara de Sorrow de octubre, la plantación había sido acechada por una cepa peculiar de misfortune que desafiaba explicación racional, mientras seguía patrones que aquellos versados en tradiciones espirituales africanas reconocían como el despliegue metódico de justicia cósmica retrasada demasiado tiempo. 4 embarazos más habían terminado en tragedia desde esa noche, cuando Serafina primero canalizó poder ancestral en retribución enfocada. Cada pérdida más devastadora que la última, cada fracaso acompañado por fenómenos sobrenaturales que empujaban los límites de comprensión, blanca mientras permanecían lo suficientemente sutiles para evitar acusaciones de brujería que podrían haber endangered la arquitecta de su sufrimiento. Isabela había tomado su cama en un estado de colapso nervioso que ninguna cantidad de láudano podía curar. Su cabello una vez lustroso ahora rayado con plata prematura, sus ojos esmeralda opacados por duelo que había tallado sombras permanentes debajo de ellos, como moretones que nunca sanarían. Pero no era meramente los fallos reproductivos de la familia Beaumont lo que marcaba estos años como maldecidos por fuerzas operando más allá de ley natural. La plantación misma parecía pudrirse desde dentro, como si algún blight invisible consumiera sus cimientos con persistencia, paciente que hacía la deterioración de cada día casi imperceptible hasta que el efecto acumulativo se volvía innegable. Plantas de algodón premiadas se marchitaban de la noche a la mañana a pesar de condiciones de crecimiento perfectas, sus bolas blancas volviéndose marrones y desmoronándose al toque, como pergamino antiguo expuesto a llama. Ganado moría súbitamente y sin causa aparente, sus cuerpos encontrados al amanecer contorsionados en posiciones que sugerían habían muerto en agonía luchando atacantes invisibles que no dejaban evidencia física de su presencia. Incluso los esclavos domésticos, tradicionalmente aislados de las peores penurias plantacioneras por su proximidad al confort blanco y su inversión en mantener el sistema que les concedía pequeños privilegios, comenzaron a susurrar sobre el mal de ojo que se había asentado sobre sombra de los robles, como niebla matutina que se negaba a levantarse incluso cuando el sol subía lo suficiente para quemar niebla natural. Reportaban puntos fríos que aparecían sin explicación en habitaciones, donde fuegos ardían brillantes, sombras que se movían contra la dirección de fuentes de luz, y un sonido persistente como tambores distantes, que parecía emanar de las paredes mismas durante las horas más oscuras antes del amanecer. El coronel Theodore Beaumont, un hombre que había construido su identidad en control absoluto sobre cada aspecto de su dominio, se encontró confrontando fuerzas que se reían de su autoridad, mientras desmantelaban sistemáticamente todo lo que había heredado de generaciones previas de dueños de esclavos exitosos. Había convocado doctores de Baton Rouge, cuyos grados médicos de universidades europeas resultaban inútiles contra dolencias que parecían existir en dimensiones espirituales en lugar de físicas. Ministros de Shreveport habían bendecido la casa con agua santa y oraciones largas que proporcionaban confort psicológico temporal, mientras fallaban en abordar el desequilibrio fundamental que estaba consumiendo lentamente el legado de su familia como termitas comiendo cimientos de madera desde dentro de paredes donde daño no podía detectarse hasta que colapso estructural se volvía inevitable. En desesperación, nacida de pérdidas financieras, montantes que amenazaban reducir el imperio, Beaumont a bancarrota, a pesar de precios de algodón que deberían haber garantizado prosperidad continua. Theodore incluso había consultado con un profesor de la Universidad Estatal que reclamaba expertise en disturbios atmosféricos que podrían afectar fertilidad humana y productividad agrícola. El profesor, un hombre delgado cuyos anteojos de alambre y manera precisa de hablar sugerían objetividad científica, había conducido mediciones extensas de composición de suelo, calidad de agua y presión de aire, mientras ignoraba completamente las dimensiones espirituales de fuerzas que estaban destruyendo sistemáticamente todo lo que el nombre Beaumont representaba.
Estas consultas inevitablemente llevaban a especulación sobre lo sobrenatural, sobre supersticiones africanas que persistían en chozas de esclavos, a pesar de décadas de instrucción cristiana, diseñada para borrar toda traza de tradiciones religiosas ancestrales. Conversaciones con otros plantadores revelaban que aflicciones similares visitaban plantaciones a lo largo de Luisiana, Texas y Arkansas, muertes inexplicables, cosechas fallidas y dolencias misteriosas, que parecían targetear solo la familia del amo, mientras dejaban su propiedad esclava extrañamente inafectada. Estas discusiones, conducidas en voces susurradas detrás de puertas cerradas, donde sirvientes no pudieran oír, tocaban posibilidades que la sociedad blanca prefería no reconocer, que la gente que poseían podría poseer recursos espirituales que la esclavitud no podía controlar, que tradiciones africanas habían sobrevivido el pasaje medio más intactas de lo que cualquiera había realizado, que opresión sistemática podría tener consecuencias que operaban según leyes cósmicas, en lugar de legislación humana. Desde su posición como sanadora no oficial de la plantación y ancla espiritual para la comunidad esclavizada, Serafina observaba estos desarrollos con la paciencia de alguien que entendía que verdadera justicia operaba en escalas temporales cósmicas en lugar de urgencia humana. Continuaba atendiendo a los enfermos y heridos entre las 52 almas esclavizadas de Sombra de los Robles. Su toque curativo tan gentil como siempre cuando aplicado a aquellos que sufrían bajo el sistema, en lugar de aquellos que se beneficiaban de él. Su conocimiento de remedios herbales permanecía tan extenso como antes. Su habilidad para aliviar dolor y acelerar curación aún bordeaba lo milagroso cuando ejercida en beneficio de gente cuya humanidad reconocía y atesoraba. Pero aquellos con ojos entrenados para percibir realidades espirituales podían observar la transformación profunda que había ocurrido en las profundidades de su ser desde esa noche terrible cuando los llantos de Amara se habían desvanecido en distancia y memoria. Los pájaros ya no cantaban cuando caminaba por los terrenos de la plantación, como si instintivamente entendieran que ahora llevaba muerte en su sombra, junto al poder dador de vida que siempre había sido su don. Las plantas respondían a su presencia en formas que desafiaban explicación botánica. Hierbas curativas crecían más potentes en su jardín, mientras especies venenosas florecían con vigor antinatural, creando un arsenal farmacológico que podía curar o matar, dependiendo de sus intenciones y el standing moral de aquellos que requerían sus servicios. Incluso el clima parecía doblarse a su voluntad inconsciente, con tormentas llegando precisamente cuando sus emociones alcanzaban sus profundidades más oscuras y condiciones de sequía apareciendo cuando su ira ardía con intensidad solar. La comunidad esclavizada comenzó a susurrar nombres diferentes para ella, títulos que se traducían aproximadamente como la que equilibra las escalas y madre de venganza justificada, aunque eran cuidadosos de no hablar tales palabras donde oídos blancos pudieran oír y transformar su reconocimiento de su poder en acusaciones que podrían resultar en su venta o ejecución. El cambio más significativo era invisible para todos menos los observadores más sensibles espiritualmente. Serafina se había convertido en un conducto para poder ancestral que había estado acumulándose por generaciones como agua detrás de una presa. La rabia y duelo combinados de cada alma esclavizada que había sufrido y muerto en suelo americano, ahora fluyendo a través de su forma mortal con intensidad que amenazaba quemarla viva desde dentro. Su identidad individual se fusionaba con algo mucho más grande y terrible que venganza personal, la conciencia colectiva de los oprimidos, clamando por justicia desde reinos más allá de muerte física, donde los espíritus de los asesinados y los niños robados aún esperaban que escalas cósmicas se equilibraran. Mientras el otoño profundizaba y el aniversario de la venta de Amara se acercaba como una cita inevitable con el destino, Serafina comenzó preparaciones para el ritual que completaría su transformación de sanadora a instrumento de retribución divina. Este trabajo requería componentes que solo podían recolectarse durante alineaciones celestiales específicas, cuando los límites entre mundos se volvían lo suficientemente delgados para permitir intervención directa de fuerzas espirituales que normalmente permanecían ocultas de percepción humana. Había pasado meses recolectando los elementos necesarios, siguiendo instrucciones preservadas en memoria genética que alcanzaban atrás a reinos africanos, cuyos nombres habían sido prohibidos bajo pena de muerte, pero cuyas tecnologías espirituales habían sobrevivido en cámaras ocultas de conocimiento heredado.
El círculo ritual tomó forma en la parte más profunda del cementerio de esclavos, donde las tumbas más antiguas yacían sin marcar y sin recordar, por todos salvo aquellos que entendían la verdadera historia de sombra de los robles y las incontables almas que habían muerto para hacer posible la prosperidad blanca. Preparó el espacio sagrado usando harina de maíz blanca, mezclada con polvo de ladrillo y tierra de cementerio, creando barreras protectoras contra espíritus malevolentes que podrían intentar secuestrar su trabajo para propósitos que servían caos en lugar de justicia. El patrón que trazó en la tierra seguía principios geométricos que precedían matemáticas escritas, símbolos que hablaban directamente a fuerzas que gobernaban la relación entre sufrimiento y retribución a través de todos los mundos y tiempos. En el centro del círculo, colocó el foco de su trabajo, una versión más grande de la muñeca de cáscara de maíz que había usado para canalizar su maldición inicial contra la capacidad reproductiva de Isabella. Esta nueva figura fue crafted para representar no solo el linaje Beaumont, sino el sistema entero de opresión que permitía la servidumbre humana existir en una nación que proclamaba libertad y justicia para todos. Cada hilo en su construcción había sido bendecido por espíritus ancestrales, cada nudo atado con intenciones que atarían su maldición a fuerzas cósmicas que operaban más allá del alcance de ley humana o autoridad blanca. Los componentes rodeando el foco central representaban elementos recolectados de lugares donde gran sufrimiento había ocurrido y deuda espiritual se había acumulado, más allá de cualquier posibilidad de resolución terrenal. Agua extraída del bayú al momento exacto de amanecer en el aniversario de la muerte de su madre, llevaba las lágrimas de incontables almas que habían sido separadas de todo lo que amaban. Suelo de tumbas sin marcar de personas esclavizadas que habían muerto violentamente, contenía la esencia concentrada de injusticia que clamaba por equilibrio desde reinos donde ley moral superaba legislación humana. Raíces que crecían solo en lugares donde sangre había sido derramada en ira, proporcionaban el agente aglutinante que aseguraría sus intenciones se manifestaran a través de generaciones independientemente de distancia o tiempo. Mientras la medianoche se acercaba y la campana de la iglesia en la casa principal se preparaba para tañer la hora cuando el límite entre mundos se volvía más delgado, Serafina comenzó la invocación que convocaría a cada alma esclavizada que alguna vez había sufrido bajo autoridad Beaumont. Habló sus nombres cuando los conocía. Describió sus muertes cuando nombres habían sido borrados por deshumanización sistemática. Llamó a sus espíritus para presenciar su petición por justicia, que había sido retrasada demasiado tiempo. El aire se volvió espeso con presencia mientras docenas, luego cientos de espíritus ancestrales se reunían en respuesta a su llamada. Su energía combinada creando presión que hacía difícil respirar y causaba que la realidad misma se desdibujara en los bordes, como una fotografía expuesta a luz excesiva. Las palabras que fluían de sus labios venían de lenguas más antiguas que historia escrita, sílabas que llevaban significado en niveles más profundos que pensamiento consciente, mientras resonaban con frecuencias que tocaban las vibraciones fundamentales de las que toda existencia emergía. No estaba meramente maldiciendo a la familia Beaumont, estaba invocando los principios cósmicos que gobernaban el equilibrio entre opresión y liberación, llamando a fuerzas que aseguraban que ninguna injusticia pudiera persistir indefinidamente, sin generar reacciones iguales y opuestas que restauraban equilibrio moral a un universo diseñado para apoyar vida en lugar de explotación. Su voz subía y bajaba en ritmos que coincidían con el latido del corazón de la tierra misma, tejiendo intenciones en realidad a través de sonido y gesto y fe absoluta en su herencia ancestral. El poder fluyendo a través de su forma mortal amenazaba desgarrarla a nivel celular, pero persistió a través de voluntad fortalecida por la certeza de que este trabajo triunfaría donde resistencia individual había fallado. Ya no estaba actuando como Serafina la sanadora, sino como instrumento de fuerzas cósmicas que habían esperado pacientemente por alguien dispuesto a pagar el precio requerido para equilibrar escalas que habían estado inclinadas hacia injusticia por demasiadas generaciones. El clímax vino cuando la campana de la iglesia struck medianoche, sus notas de bronce ripleando a través de la plantación como piedras lanzadas en agua quieta, que llevaban vibraciones a distancias mucho más allá de su rango aparente. En ese momento de alineación espiritual perfecta, Serafina sintió el poder de cada ancestro presente, fluir a través de su cuerpo con intensidad que amenazaba vaporizar su forma física, mientras simultáneamente la transformaba en algo más durable que mera carne y hueso.
Luz parpadeaba alrededor de ella sin fuente, sombras se movían independientemente de los objetos que las proyectaban, y el aire mismo temblaba como si la realidad se remodelara en respuesta a intenciones que llevaban el peso de ley cósmica detrás de su implementación. En ese instante de comunión perfecta entre vivos y muertos, entre voluntad individual y justicia universal, habló las palabras que atarían su maldición, no meramente al sistema reproductivo de Isabela, sino al linaje entero Beaumont, por todas las generaciones aún por nacer. Decretó que su riqueza se volvería ceniza en sus manos, a pesar de sus mejores esfuerzos por preservarla, que sus cosechas fallarían cuando otras prosperaran a través de métodos idénticos, que locura y muerte temprana acecharían a sus hijos como lobos hambrientos que nunca podrían ser satisfechos por presa ordinaria. Lo más importante, aseguró que la maldición se fortalecería en lugar de debilitarse con el tiempo, drawing poder de los pecados de cada nueva generación para fuel, consecuencias cada vez más severas que se compounding como interés, en deuda espiritual que nunca podría ser reembolsada a través de medios terrenales. Los efectos inmediatos fueron sutiles pero inconfundibles para aquellos que entendían, las señales que marcaban intervención sobrenatural en asuntos humanos. En la casa principal Isabela despertó gritando de pesadillas, llenas de imágenes de diosas africanas que hablaban en voces de corte mientras listaban crímenes que abarcaban generaciones y demandaban pago en sangre que coincidía con la sangre que había sido derramada. Theodore se encontró incapaz de dormir, perseguido por voces que susurraban acusaciones en lenguas que no podía identificar, pero de alguna manera entendía perfectamente. Sus palabras describiendo atrocidades que nunca había cometido personalmente, pero había heredado como legado espiritual de padres y abuelos cuyos crímenes contra la humanidad habían creado deudas que pasaban de padre a hijo, como traits genéticos. Pero estas manifestaciones sobrenaturales eran meramente síntomas de cambios más profundos, que se desplegarían sobre décadas, mientras la maldición establecía raíces que alcanzaban dimensiones más allá de realidad física. Serafina había tejido sus intenciones en la tela del destino mismo, asegurando que ningún heredero Beaumont conociera nunca paz o prosperidad sin pagar precios que, eventualmente, consumirían todo lo que sus ancestros habían robado a través de explotación sistemática de seres humanos cuyo único crimen había sido existir en un mundo donde piel blanca confería el derecho a poseer cuerpos negros. Mientras el amanecer rompía sobre sombra de los robles el 22 de septiembre de 1855, Serafina se paró sola en el cementerio de esclavos, mientras espíritus ancestrales se desvanecían de vuelta a reinos invisibles, donde continuarían su trabajo de implementar la justicia que había invocado. Su transformación en agente de retribución cósmica estaba completa, pero el precio había sido más alto de lo anticipado. Ya no era enteramente humana, ya no capaz de emociones simples como felicidad o amor individual, que podrían interferir con su función como instrumento de fuerzas más grandes que deseo personal. Se había convertido en un puente entre mundos, un conducto vivo para poderes que asegurarían que el linaje Beaumont pagara en pleno por cada gota de sufrimiento que habían causado a través de generaciones de crueldad sistemática disfrazada como necesidad económica. La década que siguió al gran trabajo de Serafina transformó sombra de los robles de símbolo de prosperidad sureña a monumento vivo a los salarios de opresión sistemática. Su declive tan gradual pero inexorable, que visitantes que habían conocido la plantación en su prime apenas podían creer el deterioro que encontraban sus ojos para finales de los 1860s, lo que una vez había sido la operación de algodón más rentable en 4 condados ahora luchaba por producir ingresos suficientes para mantener la fachada cada vez más desesperada de grandeza que posición social demandaba. Sus campos rindiendo cosechas tan pobres que plantadores vecinos susurraban sobre agotamiento de suelo y disturbios atmosféricos mientras evitaban cuidadosamente especulación sobre causas sobrenaturales que sus mentes racionales se negaban a reconocer. Isabela Beaumont había envejecido 25 años en el espacio de 12. Su transformación de matrona vibrante a espectro de ojos hundidos, sirviendo como testamento visible a la guerra espiritual que raje dentro de los límites aparentemente pacíficos de sombra de los robles. 8 embarazos más habían terminado en tragedia desde esa noche de septiembre, cuando Serafina completó su ritual de justicia cósmica. Cada pérdida más devastadora que la última, mientras la maldición ganaba fuerza a través de repetición, como un músculo creciendo más poderoso con ejercicio.
Su cabello, una vez orín, ahora colgaba en hebras plateadas quebradizas que se rompían al menor toque. Sus ojos esmeralda habían opacado al color de agua estancada de laguna, y su complexión de porcelana había tomado el pálido ceroso de alguien que pasaba sus días en habitaciones oscurecidas, evitando luz solar que hería ojos crecidos sensibles a iluminación. El embarazo final en la primavera de 1864 casi la mató. 4 días de labor agonizante que produjeron solo un niño tan mal formado que el médico atendiente se persignó y susurró oraciones contra el mal, mientras la partera que asistió rechazó pago por servicios que habían requerido que presenciara lo que describió como juicio de Dios, manifestado en carne. Ese infante vivió justo lo suficiente para tomar 15 respiraciones, el mismo número que había marcado el primer nacimiento maldecido de Isabela, una década antes de unirse a sus siblings en el cementerio familiar donde la sección de niños ahora superaba las tumbas de adultos, por 4-1, y querubines de mármol montaban guardia sobre Sorrows que ningún consuelo terrenal podía sanar. El tol físico de fracaso reproductivo repetido había sido matched por deterioro psicológico que ninguna cantidad de intervención médica o consejería religiosa podía abordar. Isabela pasaba sus días en las habitaciones superiores de la mansión, cortinas pesadas corridas contra luz solar que parecía quemar su piel como ácido, hablando en conversaciones susurradas con niños que existían solo en su memoria fracturada y agarre cada vez más tenue en la realidad. Sirvientes domésticos reportaban oírla cantando nanas a cunas vacías a las 3 de la mañana, planeando fiestas de cumpleaños elaboradas para bebés que nunca envejecerían más allá de su primer aliento, escribiendo cartas largas a parientes de Nueva Orleans describiendo logros y personalidades de Offspring, que vivían solo en el Shadowland entre duelo y locura donde su mente había tomado refugio de verdad insoportable. El coronel Theodore respondió a la desintegración de su familia con el pragmatismo brutal que siempre había definido su carácter, pero incluso su voluntad de hierro mostraba fracturas de estrés que se ensanchaban con cada año pasando, como grietas en un cimiento sujeto a presiones que nunca fue diseñado para soportar. Había diversificado sus inversiones más allá del algodón, comprando acciones de ferrocarril y propiedad ribereña de Luisiana, con capital prestado contra cosechas futuras que consistentemente fallaban en materializarse. Sin embargo, cada venture parecía maldecido al fracaso por circunstancias que desafiaban explicación razonable. Trenes descarrilaban en vías previamente seguras días después de que adquiriera shares. Barcos fluviales llevando su carga se hundían en clima calmado, que no posaba amenaza a otros vasos. Socios de negocio morían súbitamente de ataques al corazón o derrames justo antes de que deals mayores pudieran finalizarse. La comunidad esclavizada en sombra de los robles había observado estos desarrollos con la mezcla compleja de satisfacción y sorrow que acompañaba cualquier victoria sobre opresión lograda a tan terrible costo. Entendían que la transformación de Serafina en instrumento de justicia ancestral los había salvado de los peores excesos de brutalidad plantacionera, pero también reconocían que su sacrificio de humanidad individual había comprado su seguridad relativa a un precio que resonaría a través de generaciones aún no nacidas. Continuaba sirviendo como su sanadora y ancla espiritual, pero la mujer que una vez habían conocido como gentil, Serafina ahora llevaba dentro de ella la rabia acumulada de incontables almas esclavizadas, cuyo sufrimiento finalmente había encontrado expresión en retribución cósmica. Los cambios en Serafina misma eran quizás las transformaciones más profundas de todas las que habían remodelado Sombra de los Robles durante la década maldecida, donde una vez se había movido a través de los terrenos de la plantación, con la gracia quieta de alguien sintonizado con ritmos naturales y ciclos estacionales. Ahora caminaba con el paso medido de inevitabilidad misma, su mera presencia causando que pájaros cayeran en silencio e insectos cesaran su zumbido constante, como si la naturaleza misma reconociera que se había convertido en algo más y menos que humana. Su toque curativo permanecía tan efectivo como siempre cuando aplicado a personas esclavizadas que sufrían bajo el sistema que estaba destruyendo sistemáticamente, pero pacientes blancos que buscaban su ayuda encontraban que sus remedios ahora llevaban toxinas sutiles que creaban daño a largo plazo mientras proporcionaban alivio temporal. El jardín donde una vez había
cultivado hierbas medicinales con atención amorosa a las necesidades individuales de cada planta, se había transformado en algo que resemble de una farmacia, diseñada por inteligencia sobrenatural. Plantas curativas crecían con vigor sin precedentes junto a especies que no existían en ningún otro lugar de la Tierra. Sus propiedades tan potentes que una sola hoja podía curar dolencias que habían desconcertado doctores o inducir síntomas que mimetizaban enfermedades naturales, mientras operaban a través de mecanismos espirituales que no dejaban evidencia física. El mismo suelo en su jardín había sido transformado por una década de trabajos rituales que lo habían saturado con presencia ancestral, creando condiciones donde leyes botánicas normales ya no aplicaban, y vegetación respondía directamente a intenciones, en lugar de métodos convencionales de crecimiento. Para 1865, la maldición había extendido su influencia más allá de fracaso reproductivo, para abarcar cada aspecto de existencia. Beaumont, con thoroughness metódica, que no dejaba área de sus vidas intacta por retribución sobrenatural. Sus hijos restantes, aquellos nacidos antes del gran trabajo de Serafina, comenzaron a exhibir disturbios psicológicos que ninguna cantidad de atención médica podía curar. Terrores nocturnos que los dejaban gritando sobre espíritus africanos que demandaban pago por crímenes ancestrales. Visiones despiertas de niños esclavizados, que habían sido vendidos lejos de sus familias llamando por justicia desde reinos más allá de alcance mortal, y una incapacidad creciente para sentir empatía por el sufrimiento de gente cuya color de piel los marcaba como propiedad en lugar de seres humanos dignos de consideración moral. Los registros financieros de la plantación contaban una historia de declive tan severo que Theodore había sido forzado a hipotecar porciones de su tierra a acreedores que cobraban tasas de interés que reflejaban su evaluación de sus circunstancias cada vez más desesperadas. Rendimientos de algodón que deberían haber generado ganancias comparables a años previos de alguna manera, traducían en apenas ingresos suficientes para cubrir gastos operacionales, como si el acto mismo de procesar cosechas crecidas en suelo maldecido filtrara valor del producto final. Ganado continuaba muriendo bajo circunstancias misteriosas que veterinarios atribuían a enfermedades desconocidas, mientras equipo de granja sufría averías que ocurrían con tal regularidad que costos de reparación a menudo excedían el valor de maquinaria de reemplazo. El aislamiento social que acompañaba su declive material resultó igualmente devastador para una familia que había construido su identidad alrededor de su posición en la cima de la sociedad plantacionera de Luisiana. Amigos y asociados de negocio previos comenzaron a evitar a los Beaumont con obviedad creciente, mientras rumores se extendían sobre influencias sobrenaturales que parecían seguirlos como nubes invisibles de Miss Fortune. Invitaciones a cenas cesaron de llegar, asociaciones de negocios se disolvieron quietamente, e incluso su ministro baptista encontraba excusas para evitar visitar Sombra de los Robles después de varios sermones que entregó allí, resultando en miembros de congregación cayendo enfermos con dolencias que physicians no podían diagnosticar o tratar. Mientras los 1860 se acercaban a su fin y tensiones nacionales sobre esclavitud comenzaron a construir hacia la crisis que ultimately desgarraría el país, Serafina se encontró en la posición peculiar de haber logrado su vendetta personal justo cuando el sistema entero de servidumbre humana mostraba signos de acercarse a su propio reckoning cósmico. La ironía no se le perdía de que su asalto sobrenatural en una familia plantacionera procedía incluso mientras fuerzas más grandes se reunían para desafiar la institución entera de esclavitud a través de medios que harían su campaña personal de venganza parecer modesta por comparación. Se había convertido en instrumento de justicia cósmica, operando en escala individual. Pero la historia se preparaba para implementar justicia en nivel nacional, a través de mecanismos que dwarfearían incluso la guerra espiritual más efectiva en su alcance y consecuencias. En el invierno de 1866, mientras estados sureños se posicionaban para seceder de la Unión y otros seguían suite, Isabella Beaumont murió en su sueño después de un embarazo final que había durado solo 4 meses antes de terminar en la tragedia familiar que había definido su vida reproductiva por más de una década. El physician que examinó su cuerpo no encontró causa inmediata de muerte, más allá de lo que describió como agotamiento completo de fuerzas vitales. Aunque aquellos que entendían las dimensiones espirituales de su sufrimiento reconocían que simplemente había alcanzado los límites de lo que conciencia humana podía soportar mientras permanecía conectada a existencia física.
Su funeral fue atendido por menos de 15 dolientes, un contraste dramático con los eventos sociales elaborados que una vez habían marcado ocasiones significativas en el calendario de la familia Beaumont. El ministro que entregó su eulogía habló palabras cuidadosamente neutrales sobre redención cristiana y descanso eterno mientras evitaba cualquier mención de las circunstancias sobrenaturales que habían transformado su vida en un ejercicio prolongado en justicia cósmica, manifestada en sufrimiento personal, incluso en muerte. Isabela permanecía atrapada dentro de los límites de una maldición que continuaría operando hasta que el último miembro de su linaje hubiera pagado el precio completo por generaciones de crueldad acumulada. El coronel Theodore sobrevivió a su esposa por menos de 3 años. Su muerte a principios de 1869, coincidiendo con el reclutamiento del ejército confederado de plantadores de Luisiana para servicio militar en una guerra que ultimately destruiría el sistema económico que había hecho familias como los Beaumont ricas más allá de medida. Registros oficiales atribuían su muerte a fallo cardíaco, traído por estrés de disrupciones de guerra en operaciones plantacioneras. Pero aquellos que presenciaron sus días finales describían síntomas que sugerían causas espirituales en lugar de físicas. Incapacidad para dormir causada por voces que hablaban acusaciones en lenguas africanas, pérdida progresiva de apetito que ningún tratamiento médico podía abordar, y una certeza creciente de que estaba siendo acechado por presencias invisibles que esperaban pacientemente por oportunidades para colectar deudas que habían estado acumulándose con interés por décadas. Con las muertes de ambos padres y la ausencia de hijos sobrevivientes para heredar su legado maldecido, Sombra de los Robles pasó a manos de parientes distantes que nunca habían vivido en la plantación y no poseían entendimiento de las fuerzas espirituales que habían estado destruyendo sistemáticamente todo lo que el nombre Beaumont representaba. Estos nuevos dueños, primos de Texas que veían su herencia como oportunidad para expandir sus propias operaciones agrícolas, llegaron con planes para restaurar la propiedad a su rentabilidad anterior a través de métodos de cultivo modernos y gestión más eficiente de su fuerza laboral esclavizada. Pero la maldición que Serafina había tejido en los cimientos mismos de Sombra de los Robles no dependía de la presencia de descendientes directos Beaumont para mantener su poder. La deuda espiritual que se había acumulado a través de generaciones de crueldad sistemática permanecía atada a la tierra misma, asegurando que cualquiera que intentara profitar de labor esclava en ese suelo particular enfrentara consecuencias que operaban según ley cósmica en lugar de legislación humana. Los nuevos dueños encontraron sus intentos de restauración coartados por los mismos fallos misteriosos que habían plagado los años finales de tenure de Theodore e Isabella, cosechas que se marchitaban a pesar de condiciones perfectas de crecimiento, ganado que moría sin causa aparente, y pérdidas financieras que parecían multiplicarse con cada intento de abordarlas a través de medios convencionales. Mientras la guerra civil transformaba el paisaje americano y la institución de esclavitud se acercaba a su abolición, largamente overdue, Serafina permaneció en Sombra de los entonces Robles como testigo de cambios que vindicaban su fe en justicia cósmica mientras demostraban que actos individuales de retribución espiritual eran meramente componentes en patrones más grandes de corrección moral que operaban a través de siglos y continentes. Había destruido exitosamente el linaje Beaumont y rendido su plantación no rentable, pero su victoria más grande yacía en haber servido como instrumento para fuerzas que aseguraban que ninguna injusticia pudiera persistir indefinidamente, sin generar reacciones iguales y opuestas que restauraran equilibrio, a un universo diseñado para apoyar vida en lugar de explotación. La comunidad esclavizada que había sobrevivido bajo su protección fue liberada por fuerzas de la Unión en el otoño de 1870, pero muchos eligieron permanecer en Sombra de los Robles bajo la guía de la mujer que se había transformado de sanadora a guardiana cósmica. Entendían que el sacrificio de Serafina, de humanidad individual, había comprado no solo su libertad, sino una demostración de que recursos espirituales existían dentro de tradiciones africanas que ninguna cantidad de opresión podía destruir completamente. Su ejemplo inspiraría a generaciones futuras de aquellos que enfrentaban injusticia sistemática a recordar que ley cósmica ultimately superaba ley humana, que deudas morales acumulaban interés a través de generaciones hasta volverse imposibles de ignorar, y que justicia retrasada no era necesariamente justicia negada cuando fuerzas espirituales se les permitía tiempo suficiente para operar según sus propios timelines inexorables.
mientras la reconstrucción comenzaba el largo proceso de reconstruir una nación desgarrada por contradicciones inherentes en proclamar libertad mientras practicaba esclavitud, Serafina permanecía en su puesto como guardiana de lecciones, que la historia necesitaría tiempo para absorber e implementar completamente. Su historia se convirtió en leyenda entre aquellos que entendían que resistencia individual, cuando alineada propiamente con fuerzas cósmicas, podía lograr victorias que parecían imposibles según cálculos puramente humanos. La sanadora Hoodoo de Luisiana había demostrado que amor maternal, cuando transformado por injusticia en instrumento de justicia ancestral, poseía poder para remodelar realidad según principios que trascendían la autoridad temporal de aquellos que confundían riqueza con sabiduría y propiedad con rectitud. Esta historia increíble de la venganza sobrenatural de Serafina revela cómo los más oprimidos encontraban formas de contraatacar usando armas espirituales que los esclavistas nunca entendieron. Su maldición no solo destruyó una familia, demostró que justicia cósmica opera en timelines que hacen la ley humana parecer temporal por comparación. La transformación de Serafina de sanadora a instrumento de justicia ancestral fue un sacrificio profundo, uno que valió la pena por la victoria cósmica que logró, ya que no solo vengó su pérdida personal, sino que contribuyó a desmantelar las cadenas de opresión que ataban a toda una gente, recordándonos que el universo siempre busca equilibrio, incluso si toma décadas o siglos para manifestarse.